La multilateralidad, ¿llegó para quedarse o está limada hacia una nueva modalidad unidimensional del planeta, donde hay un imperio que gobierna a todos con sus aliados? UNASUR era importantísimo en ese cuadro. Es más, me animo a decir, a pesar de las dificultades, es importante en ese cuadro. Brasil sigue existiendo y además sigue existiendo como una nación muy golpeada, pero gobernada por el Partido de los Trabajadores. Es decir, ahí la principal potencia latinoamericana sigue alineada en esa dirección. Los BRICS siguen existiendo, dificultades India por el modelo electivo interno, pero Rusia, China garantizan su poder. Irán ha sido una nación creciente. Todos ha sido magistral el acuerdo árabe y norteamericano para bajar el precio del petróleo, porque todos los protagonistas que preocupaban a Estados Unidos fueron golpeados. Rusia, China, Irán, Venezuela, Brasil y Argentina. No quedó ninguno que no sea producto de petróleo. En mayor o menor medida nos golpearon a todos. Pero eso es artificial, es un dumping a presión. ¿Se terminó la multilateralidad que defiende el Papa Francisco o tenemos un cuadro de situación nuevo? ¿Cuál es la opinión que tienen? Vos sos experto en Medio Oriente, conocés dónde se juegan las partidas de esta multilateralidad. Creo que esto de los papeles de Panamá justamente entra en esa cancha a jugar. Es llamativo, está bien, hay muchos estudios como este que saltó, ¿no? que hacen sociedades offshore y qué sé yo. Seguramente habrá millones de personajes que tienen este tipo de negocios para evadir impuestos, para lavar plata y todo eso. Pero es casualidad que le hayan apuntado el personaje más importante que aparece acá, aunque muy colateralmente, es Putin, ¿no? Que es un amigo de la infancia, un chelista y qué sé yo, y qué sé cuánto, todo ese cuento. Y ya se habla de $1.000 millones que tiene Putin y qué sé yo. Es para pegarle a Putin. Y Macri lo entrega, porque Macri en ese contexto no pesa nada. Juega un partido menor. No pesa, no juega. Sí. ¿No juega? ¿No sí. Es un ariete interesante en América Latina del imperio? América Latina en este momento está en una crisis tan importante que mientras Estados Unidos puede mantener la crisis, mientras pueda hacer temblar a Dilma, Macri acompaña, pero no es importante, porque si de esto de Dilma sale fortalecida, quizás Macri ahí empiece a jugar un poquito con más importancia, porque tiene que ser un contrapeso entonces Argentina. Pero Macri a nivel internacional es la nada misma, carece de cualquier tipo de sustento. Como lo decíamos acá, Cristina tenía peso por sí misma. Sí, claro, es distinto. Macri no sabe hablar. No, pero ha sido uno de los dirigentes que lograron construir en el sur del continente cuando el sur se venía independizando, ¿no? Y creciendo. Y lo pusieron ahí. Alguna importancia le deben asignar al hombre. Pero creo que la importancia es local, no es. Creo que no influye. Se va a ir, seguramente se va a ir al Tratado del Pacífico, se llevará a Uruguay, se llevará a Paraguay. Creo que en América Latina lo que viene ahora es barajar y de vuelta. Es para pensar lo que dice Guay, pero justo lo último que dijo en cuanto a la multilateralidad, difícil esa palabra, o movimientos en bloques del mundo, sí. Para hacerlo más fácil, más criollo. Es interesante que vos mencionaste UNASUR, habría que mencionar CELAC, sí. habría que mencionar Mercosur, el ALBA.
Y justamente en esta lateralidad mundial, lo que se asoma es un acuerdo transpacífico que es llamativo, ¿no? Un ALCA renovado. Pero digo, claro, es llamativo porque Argentina, Uruguay y Paraguay no tienen salida al Pacífico y sin embargo formarían parte de eso. O sea, es llamativo porque Claro, por eso frente a un bloque BRIC, económico. por supuesto, Claro. pero frente a un BRIC, frente a la UNASUR, la CELAC o el Mercosur, países que tienen principalmente salida al Atlántico, así se conformaron nuestros países, el Pacífico te uniría directamente, fíjense la potencia del mundo que es Estados Unidos, tiene salida al Atlántico del Pacífico, no es poca cosa, te uniría directamente con otras potencias que son Nueva Zelanda, que son Japón, que justamente nos tiran por la borda, si se quiere, ciertas alianzas que tuvieron nombre en CELAC, en la UNASUR. Entonces, el trabajo fino que se viene haciendo de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico hace 5 años, algo que salió en la mesa que dijimos, están trabajando, aunque éramos gobierno, estaban trabajando, y sí, eran acuerdos secretos, yo creo que va a ser tremendo, porque hay miles de adjetivos, pero va a ser muy fuerte para los países de Sudamérica que han avanzado en ciertos gobiernos progresistas, post-neoliberales, como sea el caso de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, porque sería imitar algo que todo el tiempo lo dice Mauricio Macri y que ya hizo el trabajo de ponerlo en el campo simbólico, sería imitar los procesos de Perú, sería imitar los procesos de Chile y de México, donde si bien, y Colombia, perdón, donde si bien uno puede encontrar ciertos índices favorables, ciertas balanzas favorables, ciertos índices de consumo, uno se olvida la brecha que hay en esos países entre los más pudientes y el pueblo. Ni siquiera digo los menos pudientes, digo el pueblo en general. Caso Colombia, los índices de Gini en Colombia, el índice de Gini marcan la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene. En Chile, que se aplica y hace síntoma en la educación, en la hospitalidad, en la salud. Chile, México, son todos países donde han crecido... Brechas enormes. Brechas Ahora, enormes. Hay una cosa que acá lo dijimos en algún programa, discúlpame que te interrumpa, pero de esto también es responsable Brasil, porque ¿se acuerdan de la reunión de los BRIC que hubo en Brasil justamente? Sí, claro. Donde se anunciaba, entre bambalinas, el ingreso de Argentina. Y Brasil puso el codo, ¿viste? Y dijo, no, bueno, invitemos a Paraguay, a Bolivia, a Uruguay, y se diluyó la entrada de Argentina a los BRIC. Si Argentina hubiese entrado a los BRIC, esa línea hubiese sido mucho más dura de romper, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aprender de nuestros errores, saber que si estamos proponiendo cambios fundamentales, no los podemos hacer solos o pretender salvarnos solos. Si Brasil hubiese admitido a Argentina en los BRIC, hoy me parece, sería otra la realidad. Inclusive en ese punto vemos que la mirada de Vladimir Putin llega lejos, ¿no? Que era el más interesado en el ingreso. Claro. Y la de China, ojo. Claro. China incluso está fuera del Acuerdo Transpacífico, siguiendo hablando de esto de multilateralidad, ¿no? Está Japón, está Nueva Zelanda, Estados Unidos, lo que Canadá. pasa es que también China tiene un volumen interior tan potente que no se lo puede ordenar desde fuera. Pero esas naciones siguen en pie. Hay que tener la cuestión frente a la propaganda unidimensional del primer mundo. China y Rusia siguen son monstruos que avanzando de manera continua. Pueden caminar un poquito más se rápido. Se reposicionaron además en la última década. Pero no hay que olvidar la disputa que hay por esas islas entre Japón y China, ¿no es cierto? Que China no quiere aflojar nada, no va a aflojar nada. Y Estados Unidos envía permanentemente barcos, flotillas de aviones, helicópteros. Es una zona caliente, ¿no es cierto? Que creo que a esa idea del transpacífico y del libre comercio, qué sé yo, tener un foco ahí irritado como está,
no le hace bien a las grandes economías de esa región, ¿no es cierto? Que hay que pensar que países como Singapur, Filipinas, Malasia, Indonesia, que también juegan fuertemente, son economías respetables, están empezando a tener problemas con los grupos vinculados a Al-Qaeda que vuelven de la guerra en Siria y se están estableciendo. Brevemente, Wadi, ¿cómo está en Medio Oriente la situación en este momento? Porque dio la sensación en base a este respaldo integral, una afirmación de Siria, una afirmación de Irán ante las agresiones de las bandas mercenarias creo que por la OTAN. La jugada de Putin fue quizás un poco demorada a mi visión, pero bueno, intensa. Fue decidida, ¿no es cierto? No voy a decir que prácticamente se terminó la guerra en Siria, pero el resultado está bastante más cercano, ¿no es cierto? Bashar al-Assad termina con 6 años de guerra instalado en el poder. Pero eso está provocando, como ya se ve en Libia, que muchísimos de esos combatientes de Estado Islámico, de Al-Nusra y demás, se estén disgregando a sus países. Entonces, se está en Pakistán, en Afganistán, en el sudeste asiático, en Libia, en Túnez, se ha reactivado la cuestión de estos grupos de combatientes. No se los ha matado a todos. Estos tipos se reintegran a sus sociedades. Europa. Y Francia, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, en Medio Oriente, quizás el gran grano de pus que era Siria ha estallado, ¿no? Pero esos cuerpos putrefactos empiezan a caminar hacia otras regiones, ¿no? Finalmente, Juan, ¿sos optimista con respecto al destino de América Latina, al futuro inmediato de nuestra región? ¿O pensás que estos corcoveos y estos avances imperiales van a persistir y van a poder desarrollarse? Bueno, el ADICA del siglo XXI, que es el Acuerdo Transpacífico, es una muestra de que más de optimismo y pesimismo es momento de pensar. No te puedo responder si soy optimista o pesimista. La verdad que salió en esta mesa la palabra shock, y yo creo que Sudamérica está sufriendo un shock. Los individuos estamos sufriendo un shock y a veces votamos equivocadamente por el shock, porque el shock no es de ahora, de que Macri despidió 100.000 personas. El shock viene hace tiempo, con Nisman y con millones de operaciones que generan shock, miedo en la sociedad. Y me parece que es momento de volver, más que informarse, que ahora evidentemente es mucho más fácil que en el 55, recién hablábamos de los medios que había en la época peronista, del 45 al 55, o más o menos también de años. Más que momento de informarse, es momento de formarse, seguir formándonos y analizando y corrernos un poco del estado de shock propio, lo digo a nivel personal y lo digo por mis pares y compañeros, que tenemos, y parar un poco la pelota. No sí, a veces la hiperactualidad puede llegar a llevarte. Porque creo que es jugar. Te evita tomar distancia y decir por dónde estoy yendo. Y es jugar en el tablero que ellos nos proponen. Porque hoy el macrismo, si algo nos propone, y en Sudamérica en general, es esto, es jugar en este tablero, enojarnos contra ellos por una pavada, o no, que es un helicóptero, pero más grave es las denuncias que tiene Mauricio Macri para llegar a ser presidente, anterior, posterior, ahora con los papers. Digo, me parece que más que informarnos, es momento de formarnos, es momento de analizar y tener ese poder de correrse un poco de este shock que están logrando, que claramente lo habló una autora que es Naomi Klein, de Pinochet para acá, lo que ha habido en nuestro continente ha sido shock en las distintas dictaduras, gobiernos neoliberales, Fujimori el padre puede ser un ejemplo, en los distintos gobiernos neoliberales, Menem, Fujimori y cuantos otros en Sudamérica, han sido doctrinas del shock que nos inmovilizan o nos movilizan erróneamente. Entonces es momento de parar la pelota individualmente, analizar y formarnos. Gracias por estar aquí, nos seguimos encontrando en la gráfica.
Sí, así será. ¿Te quedó algo en el tintero, Wadi? ¿Algo que quieras redondear? No, un poco acompañando lo que dice el compañero, creo que están por venir momentos mucho más difíciles de los que vivimos. Aquí en el continente también. Particularmente en Argentina, para no extendernos tanto, pero pienso que no vienen buenos momentos para la Argentina, pero ya no a nivel económico, financiero, mercado interno. ¿No? Creo que Macri ha jugado a violentar el país y esas cosas tarde o temprano tienen su respuesta. Nos encontramos la semana que viene aquí en La Hora de los Pueblos.